Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos embarcamos en un viaje virtual hacia uno de los monumentos naturales más imponentes y espectaculares de nuestro mundo, el Mont Blanc. Preparaos para descubrir los secretos geológicos, las adaptaciones sorprendentes de la vida y la pura majestuosidad de esta montaña que se alza como un faro blanco entre Francia e Italia. No es solo una montaña, es un ecosistema completo, un laboratorio natural y una fuente inagotable de asombro. ¿Listos para sentir el aire puro de las alturas y desentrañar las maravillas del techo de Europa occidental? Comenzamos. El Mont Blanc, cuyo nombre se traduce poéticamente como montaña blanca, no es un pico solitario, sino el corazón palpitante de un macizo montañoso que lleva su mismo nombre. Con sus imponentes 4.807 metros sobre el nivel del mar, domina el paisaje alpino, extendiéndose a lo largo de unos 40 kilómetros y con una anchura de hasta 16 kilómetros. Este coloso se alza majestuosamente en la frontera natural entre Francia e Italia, un gigante de roca y hielo que ha fascinado a la humanidad desde que alzamos la vista hacia las cumbres. ¿Cómo nació esta maravilla natural? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, millones de años atrás. El Mont Blanc es el resultado de una colosal colisión tectónica, la placa africana y la placa euroasiática, empujándose mutuamente con una fuerza inimaginable. Este lento pero implacable choque provocó que las rocas se plegaran, se fracturaran y se elevaran, como si la Tierra estuviera esculpiendo una obra. El núcleo del Mont Blanc está compuesto principalmente de granito, una roca ígnea increíblemente resistente que se formó a partir de magma enfriado lentamente en las profundidades de la Tierra y que luego fue empujado hacia arriba por estas fuerzas tectónicas. Las rocas sedimentarias que originalmente cubrían este granito fueron erosionadas con el tiempo, revelando el corazón cristalino de la montaña que vemos hoy. Y hablando de erosión y escultura, no podemos ignorar a los artistas principales que han modelado y siguen modelando el Mont Blanc, los glaciares. Estas inmensas masas de hielo son mucho más que simples acumulaciones de nieve. Son ríos de hielo en movimiento lento, pero con un poder erosivo monumental. El macizo del Mont Blanc alberga numerosos glaciares, siendo el Mer de Glace, o Mar de Hielo, uno de los más famosos y el segundo glaciar más grande de los Alpes. Con unos 7 kilómetros de largo y hasta 200 metros de espesor en algunas zonas, este glaciar es un testimonio viviente de la era glacial. Los glaciares se forman por la acumulación y compactación de nieve durante siglos. Capa tras capa, la nieve se transforma en hielo denso y, bajo la influencia de la gravedad y su propio peso, comienza a fluir ladera abajo como un río viscoso. A medida que se mueven, los glaciares arrancan rocas del lecho montañoso y las paredes del valle, transportándolas a veces durante kilómetros. Este proceso, conocido como abrasión y arranque glaciar, es el responsable de los valles en forma de U, tan característicos de las regiones alpinas, así como de las afiladas aristas y los picos piramidales llamados horns. El Mont Blanc y sus picos circundantes son un ejemplo espectacular de este modelado glaciar. Pero los glaciares no son solo agentes de erosión, también son ecosistemas frágiles y sensibles indicadores del clima. En sus frías profundidades y en sus superficies pueden encontrarse formas de vida microscópica especializada, y su agua de deshielo alimenta ríos y lagos, sustentando la vida mucho más abajo. Sin embargo, es un hecho científico observable que los glaciares del Mont Blanc, como muchos otros en el mundo, están experimentando un retroceso significativo. Observar el Mer de Glace hoy y compararlo con fotografías de hace solo unas décadas revela una disminución impactante en su tamaño y espesor, un recordatorio visual de los cambios dinámicos que ocurren en nuestro mundo. A pesar de las duras condiciones, la vida encuentra una manera de prosperar en las laderas del Mont Blanc. A medida que ascendemos, los frondosos bosques de coníferas de las altitudes más bajas dan paso gradualmente a praderas alpinas y finalmente a un reino de roca desnuda, nieve y hielo. Cada zona altitudinal alberga su propia comunidad especializada de plantas y animales. En las zonas más bajas podemos encontrar árboles como abetos y alerces, que están bien adaptados a los inviernos fríos y las fuertes nevadas. A medida que el terreno se vuelve más empinado y el suelo más escaso, estos árboles ceden el paso a arbustos resistentes y a una increíble variedad de flores alpinas durante el corto verano. Plantas como la genciana, con sus vibrantes flores azules, el edelweiss, el icónico símbolo de los Alpes,
cubierto por una lanilla blanca para protegerse del frío y la radiación ultravioleta, y diversas especies de saxífragas que se aferran a las grietas de las rocas pintan de color el paisaje. Estas plantas han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir, crecimiento bajo para resistir los vientos fuertes, raíces profundas para anclarse en suelos inestables y ciclos de vida cortos para aprovechar la breve temporada de crecimiento. En cuanto a la fauna, el Mont Blanc es el hogar de varias especies emblemáticas. La cabra montés o íbice alpino, con sus impresionantes cuernos curvados, es una escaladora experta, capaz de moverse con agilidad por pendientes rocosas casi verticales. El rebeco o gamuza, otro ágil ungulado, también habita a estas alturas. Las marmotas son quizás los roedores más conocidos de los Alpes, famosas por sus silbidos de alerta y sus largas hibernaciones invernales en madrigueras subterráneas. En el cielo sobre el Mont Blanc podemos observar aves rapaces como el águila real, patrullando en busca de presas, o el quebrantahuesos, un buitre especializado en alimentarse de médula ósea, que a veces se aventura en estas altitudes. Más arriba, en las zonas rocosas y neveros, vive la perdiz nival o lagópodo alpino, un ave que cambia su plumaje de marrón en verano a blanco puro en invierno, un camuflaje perfecto contra la nieve. Estas criaturas han evolucionado durante milenios para soportar temperaturas extremas, escasez de alimentos y terrenos difíciles, demostrando la increíble resiliencia de la naturaleza. El Mont Blanc no es solo un espectáculo visual, es también un laboratorio natural de gran importancia. Su altitud y sus condiciones climáticas extremas lo convierten en un lugar ideal para estudiar una amplia gama de fenómenos. Los científicos acuden aquí para investigar la glaciología, estudiando el movimiento del hielo, su composición y cómo responde a los cambios climáticos. Los meteorólogos analizan los patrones climáticos de alta montaña, que pueden ser increíblemente complejos y dinámicos. La atmósfera en estas alturas es más delgada y a menudo más limpia, lo que permite estudios sobre la radiación solar, los rayos cósmicos y la química atmosférica. Además, el estudio de la flora y fauna alpina proporciona información valiosa sobre la adaptación biológica y los efectos del cambio ambiental en los ecosistemas de alta montaña. Cómo las plantas sobreviven a las heladas, cómo los animales encuentran alimento en invierno, o cómo las diferentes especies interactúan en estos entornos hostiles, son preguntas que impulsan la investigación científica en el macizo. Contemplar el Mont Blanc es ser testigo de la fuerza bruta y la delicada belleza de la naturaleza en su máxima expresión. Es un recordatorio de las inmensas escalas de tiempo geológico que han dado forma a nuestro mundo y de la increíble capacidad de adaptación de la vida. Desde la danza de las placas tectónicas que lo elevaron, hasta el lento pero implacable trabajo de los glaciares que lo esculpen y la tenaz vida que se aferra a sus laderas, el Mont Blanc es una sinfonía de procesos naturales. Este gigante blanco no es estático, está en constante evolución. El viento, el hielo, el agua y la propia gravedad continúan su labor incesante, modificando su faz día tras día, estación tras estación, milenio tras milenio. Es un mundo donde el silencio solo se rompe por el rugido de una avalancha lejana, el silbido del viento entre las aristas rocosas o el crujido de un glaciar en movimiento. Esperamos que este viaje al corazón del Mont Blanc los haya dejado tan maravillados como a nosotros. Es una prueba más de que nuestro mundo está lleno de lugares extraordinarios que merecen nuestro asombro, estudio y, sobre todo, nuestro respeto. Gracias por acompañarnos en esta aventura alpina. Si os ha gustado este recorrido por las maravillas naturales del Mont Blanc, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros para más exploraciones y compartir vuestros comentarios. ¿Qué otro gigante natural os gustaría que exploráramos? Hasta la próxima. Hoy los llevaremos a un lugar que desafía la imaginación, un paisaje que parece sacado de un sueño o de otro planeta. Entre estas dunas, como joyas escondidas, aparecen miles de lagunas de agua dulce, cristalina, de tonos azules y verdes esmeralda. Estamos hablando del Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, en el nordeste de Brasil. Prepárense para sumergirse en los misterios de este paraíso efímero, donde la arena, el agua y el viento danzan en una coreografía geológica espectacular. Acompáñenos a desvelar las curiosidades naturales de este tesoro brasileño. Nuestra primera inmersión en este enigma natural nos enfrenta a una aparente contradicción. ¿Cómo puede un lugar que se asemeja tanto a un desierto albergar tal cantidad de agua dulce? A primera vista, los lençóis, que significa sábanas en portugués, por la apariencia de sus dunas, parecen un Sahara en miniatura. Sin embargo,
Este no es un desierto en el sentido estricto. De hecho, la región recibe una cantidad considerable de lluvia, alrededor de 1.200 a 1.600 milímetros al año, principalmente entre enero y junio. Esto es mucho más de lo que define a un verdadero desierto. Entonces, ¿cuál es el secreto? La magia reside justo debajo de la arena. Bajo la capa superficial de dunas, existe un lecho de roca impermeable, una especie de base arcillosa o sedimentaria muy compacta. Cuando la lluvia cae con generosidad durante la temporada húmeda, esta capa impermeable impide que el agua se filtre profundamente en la tierra, como ocurriría en un desierto convencional. En lugar de eso, el agua se acumula en las depresiones entre las dunas, formando miles de lagunas temporales que pueden alcanzar varios metros de profundidad y extenderse por kilómetros. Es un truco geológico fascinante. La arena porosa permite que el agua penetre, pero la base rocosa la retiene, creando este espectáculo acuático en medio de un mar de arena. Durante la estación seca, de julio a diciembre, el sol intenso y los vientos evaporan gradualmente el agua, y muchas lagunas se encogen o desaparecen, esperando pacientemente el regreso de las lluvias. Ahora, la pregunta que surge es, ¿de dónde proviene toda esta arena? Estamos hablando de una extensión de aproximadamente 1.550 kilómetros cuadrados cubierta por estas dunas monumentales que pueden alcanzar hasta 40 metros de altura. La respuesta nos lleva a un viaje que comienza en el interior del continente. Dos ríos principales, el Parnaíba y el Preguisas, juegan un papel crucial. A lo largo de su curso, estos ríos erosionan rocas del interior y transportan grandes cantidades de sedimentos, principalmente cuarzo, hacia el océano Atlántico. Una vez que estos sedimentos llegan a la costa, las fuertes corrientes marinas los redistribuyen a lo largo del litoral. Pero la historia no termina ahí. Durante la temporada seca, que como mencionamos va aproximadamente de mayo a octubre, los vientos alisios, fuertes y constantes, soplan desde el océano hacia el continente. Estos vientos tienen la fuerza suficiente para recoger los granos de arena fina y pulida de las playas y transportarlos tierra adentro, a veces hasta 50 kilómetros de la costa. Es un proceso incesante de transporte eólico. Año tras año, estos vientos han ido acumulando la arena, esculpiendo y remodelando las dunas, creando el paisaje ondulante que vemos hoy. La blancura de la arena se debe a su composición, predominantemente cuarzo, que es muy resistente a la meteorización y refleja intensamente la luz solar. El viento, además de transportar la arena, actúa como un clasificador natural, seleccionando los granos más ligeros y uniformes, lo que contribuye a la formación de estas dunas tan suaves y perfectamente esculpidas. Esta pureza mineralógica también explica por qué, a pesar del intenso sol ecuatorial, la arena no se calienta tanto como las arenas más oscuras de otros desiertos, permitiendo caminar sobre ella con relativa comodidad en ciertos momentos, una experiencia sensorial única en un entorno tan vasto. Llegamos a uno de los aspectos más asombrosos y enigmáticos de los lençóis maranhenses, la vida que florece en sus lagunas efímeras. Cuando las lluvias llenan las depresiones entre las dunas, éstas se transforman en vibrantes ecosistemas acuáticos. Y lo más sorprendente es que, en muchas de estas lagunas, incluso en aquellas que parecen completamente aisladas, aparecen peces. ¿Cómo es posible que los peces colonicen estas piscinas temporales que se secan durante una parte del año? Los científicos han propuesto varias explicaciones fascinantes para este milagro de la vida. Una de las teorías más aceptadas es que algunas especies de peces, como el pez lobo o wolffish, Hoplias malabaricus, han desarrollado una increíble estrategia de supervivencia. Depositan sus huevos en el lodo del fondo de las lagunas. Cuando las lagunas se secan, estos huevos pueden permanecer en un estado de latencia, protegidos en el barro húmedo, hasta que regresan las lluvias y eclosionan, repoblando el agua. Es como si la vida esperara dormida bajo la arena. Otra vía de colonización es a través de las aves acuáticas. Muchas aves migratorias y residentes visitan los lençóis. Es posible que transporten huevos de peces o pequeños crustáceos adheridos a sus patas o plumas, de una laguna a otra, o incluso desde los ríos y manglares cercanos. Además, durante los períodos de máxima inundación, algunas de las lagunas más cercanas a la costa o a los ríos pueden conectarse temporalmente con estos cuerpos de agua permanentes, permitiendo que los peces y otras criaturas acuáticas naden hacia ellas.
Más allá de los peces, estas lagunas temporales se convierten en un hervidero de vida microscópica y pequeños invertebrados, como crustáceos y larvas de insectos, que también emplean estrategias de dormancia o son transportados de formas similares. Estos organismos forman la base de una cadena alimenticia efímera pero vibrante que sustenta a los peces y atrae a una variedad de aves. El agua de las lagunas, filtrada naturalmente por la arena, es sorprendentemente clara, aunque su composición química puede variar ligeramente de una laguna a otra dependiendo de su tamaño, profundidad y el tiempo que lleven formadas. Es este ciclo de aparición y desaparición, de vida latente que explota con las lluvias, lo que convierte a cada temporada en los lensois en un espectáculo de renovación natural. Finalmente, es crucial entender que los lensois maranhenses no son un paisaje estático. Son un ecosistema en constante transformación, un lienzo donde el viento es el artista principal. Las dunas están vivas, en perpetuo movimiento. Impulsadas por los vientos constantes, especialmente durante la estación seca, las dunas pueden avanzar hasta 20 metros por año. Esta migración de las dunas significa que el paisaje cambia continuamente. Nuevas lagunas pueden formarse donde antes había una duna, y viejas lagunas pueden ser cubiertas por el avance de la arena. Esta dinámica crea un entorno desafiante pero también único para la flora y la fauna. Aunque el corazón del campo de dunas es predominantemente arena, en los bordes del parque y en algunas áreas más estables, encontramos vegetación adaptada. Existen zonas de restinga, que es una vegetación costera típica de suelos arenosos, y también manglares cerca de las desembocaduras de los ríos, donde el agua dulce se encuentra con el mar. Estos manglares son ecosistemas vitales, hogar de cangrejos, aves y otras especies. Algunas plantas han desarrollado adaptaciones para sobrevivir en este entorno, como raíces largas para alcanzar el agua subterránea o la capacidad de soportar ser parcialmente cubiertas por la arena. En cuanto a la fauna terrestre, podemos encontrar pequeños mamíferos, reptiles e insectos que han hecho de este lugar su hogar, muchos de ellos adaptados a la vida nocturna para evitar el calor del día. Las aves son particularmente diversas, con muchas especies migratorias que utilizan los lensois como punto de descanso y alimentación. Es un ecosistema frágil pero resiliente, un testimonio de la capacidad de la naturaleza para crear belleza y vida en las condiciones más inesperadas. Y así, con la imagen de esas sábanas de arena blanca y lagunas turquesas danzando bajo el sol brasileño, llegamos al final de nuestro viaje por el Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses. Hemos explorado la paradoja de este desierto de agua, entendido el increíble viaje de cada grano de arena, maravillándonos con el resurgimiento anual de la vida en sus lagunas efímeras y apreciado la naturaleza dinámica de este ecosistema en constante cambio. Los lençóis maranhenses son una verdadera joya de nuestro planeta, un lugar que nos recuerda la complejidad y la belleza de los procesos naturales. Hoy nos embarcamos en una expedición a uno de los lugares más extremos e hipnóticos de nuestro planeta, un sitio que nos ofrece una ventana directa al corazón ardiente de la Tierra. Prepárense para sentir el calor primordial y contemplar un espectáculo geológico que desafía la imaginación. Viajaremos al volcán Erta Ale, en la remota y abrasadora depresión de Danakil, en Etiopía. Imaginen un paisaje que parece arrancado de un mundo primigenio, un lugar donde las fuerzas tectónicas desgarran la corteza terrestre y el magma fundido asciende desde las profundidades. Erta Ale no es un volcán cualquiera, es uno de los poquísimos volcanes en el mundo que alberga un lago de lava persistente, un caldero burbujeante de roca fundida que ha estado activo durante décadas, posiblemente siglos. Es un testimonio viviente del dinamismo incesante de nuestro planeta, un faro de fuego en una de las regiones más inhóspitas y geológicamente activas de la Tierra. Para comprender la magnificencia de Erta Ale, primero debemos situarnos en su extraordinario entorno, la depresión de Danakil. Esta vasta extensión desértica forma parte del gran valle del Rift africano, específicamente en el llamado Triángulo de Afar. Aquí, tres placas tectónicas, la placa africana, o Nubia, la placa somalí y la placa arábiga, se están separando lentamente. Es un punto caliente geológico, una zona de rifting activo donde la corteza continental se estira y adelgaza, permitiendo que el magma del manto ascienda con relativa facilidad. La depresión de Danakil es conocida por ser uno de los lugares más bajos, secos y calurosos del planeta, con temperaturas que frecuentemente superan los 50 grados Celsius.
Es un paisaje de salares deslumbrantes, fuentes termales sulfurosas y, por supuesto, volcanes activos como nuestro protagonista. Erta Ale, cuyo nombre se traduce descriptivamente como montaña que fuma en la lengua local afar, es un volcán escudo basáltico. A diferencia de los estratovolcanes cónicos y explosivos, los volcanes escudo se forman por la acumulación de flujos de lava muy fluidos, de baja viscosidad, que pueden viajar grandes distancias antes de enfriarse y solidificarse. Esto les da una apariencia ancha y de pendiente suave, similar al escudo de un guerrero apoyado en el suelo. Erta Ale se eleva unos modestos 600 metros sobre el nivel del mar, pero su base es extensa, extendiéndose por decenas de kilómetros. Su actividad es predominantemente efusiva, es decir, caracterizada por la emisión relativamente tranquila de lava, en lugar de violentas explosiones. La cumbre de Erta Ale está coronada por una caldera elíptica, una gran depresión volcánica formada por el colapso del terreno tras la evacuación de una cámara magmática subyacente. Dentro de esta caldera principal, existen varios cráteres de subsidencia más pequeños, conocidos como pit craters. Es en uno de estos cráteres, el cráter sur, donde reside la joya de Erta Ale, su famoso lago de lava. Este lago no es una piscina estática, es un sistema dinámico y en constante cambio, un verdadero río de roca fundida que puede subir y bajar de nivel, expandirse y contraerse. Contemplar el lago de lava de Erta Ale es asomarse al mismísimo proceso de creación de la corteza terrestre. La superficie del lago, que puede alcanzar temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius, a menudo presenta una fina película oscura de basalto recién solidificado. Pero esta calma es una ilusión. Debajo, el magma incandescente sigue en movimiento, impulsado por corrientes de convección. El calor del interior asciende, se enfría en la superficie y luego se hunde nuevamente, en un ciclo perpetuo. Esta corteza frágil se resquebraja constantemente, se parte en placas que chocan, se superponen o son engullidas de nuevo por el magma fundido, en una especie de tectónica de placas en miniatura. A veces, fuentes de lava brotan espectacularmente desde las profundidades, arrojando chorros de material incandescente al aire. El color del lago es una sinfonía hipnótica de rojos, naranjas y amarillos intensos, contrastando con el negro de la roca solidificada. Durante la noche, el resplandor del lago de lava ilumina el cráter y el cielo circundante, creando una atmósfera casi sobrenatural, un recordatorio constante del poder ígneo que yace bajo nuestros pies. Es importante destacar que la existencia de un lago de lava persistente como el de Erta Ale es un fenómeno geológico raro. Solo un puñado de volcanes en el mundo, como el Kilauea en Hawái o el monte Nyiragongo en la República Democrática del Congo, comparten esta característica. Requiere un delicado equilibrio entre el suministro de magma desde la profundidad y la pérdida de calor en la superficie. La lava que alimenta Erta Ale es de composición basáltica. El basalto es una roca ígnea extrusiva, rica en magnesio y hierro, y relativamente pobre en sílice. Esta composición química es la que le confiere su baja viscosidad, permitiéndole fluir fácilmente y formar los extensos campos de lava que caracterizan a los volcanes escudo. Cuando esta lava se enfría, puede formar diferentes texturas superficiales. Las lavas Pahoehou, por ejemplo, son suaves y onduladas, a menudo con formas que asemejan cuerdas. Por otro lado, otras son ásperas, fragmentadas y escoriáceas, formando un terreno difícil de transitar. Ambas pueden encontrarse en los alrededores de Erta Ale, testigos de erupciones pasadas y de la continua remodelación del paisaje. La actividad de Erta Ale no se limita al lago de lava en el cráter sur. A lo largo de su historia geológica, ha habido erupciones fisurales en sus flancos, donde la lava brota a través de largas grietas en lugar de un conducto central. Estas erupciones han contribuido a la construcción de su vasta estructura en escudo. El volcán es monitoreado constantemente por científicos, ya que su actividad, aunque generalmente no explosiva, puede cambiar. En 2005 y 2007, por ejemplo, hubo episodios de actividad más intensa con desbordamientos significativos de lava. Más recientemente, en enero de 2017, una nueva erupción fisural generó importantes flujos de lava que cubrieron grandes áreas, demostrando que Erta Ale sigue siendo una entidad geológica muy viva y dinámica. El entorno inmediato del volcán es, como es de esperar,
extremadamente inhóspito. Las altas temperaturas, los gases volcánicos tóxicos, como dióxido de azufre, dióxido de carbono y ácido clorhídrico, y la falta de agua dulce hacen que la vida, tal como la conocemos en formas complejas, sea prácticamente inexistente en las cercanías del lago de lava. Estos entornos pueden ser análogos a las condiciones que podrían existir, o haber existido, en otros planetas o lunas del sistema solar, ofreciendo pistas sobre dónde y cómo podría surgir la vida en condiciones extremas. La resistencia de ciertos microorganismos extremófilos en ambientes volcánicos menos directos, pero aún hostiles, alimenta esta línea de investigación. Científicamente, ERTA-ALE es un laboratorio natural invaluable. Permite a los vulcanólogos estudiar de cerca los procesos magmáticos, la dinámica de los lagos de lava, la formación de la corteza y la liberación de gases volcánicos. Estos estudios ayudan a comprender mejor el comportamiento de los volcanes en general, lo cual es crucial para la evaluación de riesgos y la predicción de erupciones en otras partes del mundo. La composición de las lavas y los gases también proporciona información directa sobre la composición del manto terrestre bajo esta región de rifting activo. Además de su lago de lava principal, ERTA-ALE ha mostrado actividad en otros cráteres de su caldera a lo largo del tiempo. El cráter norte, por ejemplo, también ha albergado lagos de lava en el pasado, aunque el del sur ha sido el más persistente y conocido en las últimas décadas. Las fluctuaciones en el nivel del lago de lava, su tamaño y la intensidad de su actividad son indicadores de los cambios que ocurren en el sistema subterráneo del volcán, una compleja red de conductos y reservorios que transportan el material fundido desde las profundidades. Vislumbrar ERTA-ALE, aunque sea a través de imágenes y descripciones, es ser testigo del poder bruto y la belleza primordial de la geología de nuestro planeta. Es un recordatorio de que la Tierra no es una esfera inerte, sino un cuerpo dinámico y en constante transformación, donde nuevas tierras nacen del fuego interior. El calor que emana de su lago de lava es el calor de la formación planetaria, una energía que ha moldeado continentes y océanos durante miles de millones de años. En conclusión, ERTA-ALE no es simplemente una... Hoy nos embarcamos en una aventura hacia un rincón del planeta donde la realidad supera a la fantasía, un lugar donde criaturas prehistóricas aún deambulan libres y ecosistemas vibrantes prosperan bajo un sol ecuatorial. Preparaos para sumergiros en el asombroso Parque Nacional de Komodo, un archipiélago indonesio que es mucho más que el hogar del lagarto más grande del mundo. Imaginad un conjunto de islas volcánicas, esculpidas por el fuego y el tiempo, emergiendo de aguas turquesas repletas de vida. Esto es el Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un santuario que abarca las islas de Komodo, Rinca, Padar, y una veintena de islotes más pequeños. Fundado en 1980, su misión principal fue proteger al icónico dragón de Komodo, pero su importancia ecológica va mucho, mucho más allá. La isla de Komodo en sí misma es un espectáculo. Con una superficie de unos 390 kilómetros cuadrados, nos presenta un paisaje de contrastes dramáticos. Colinas áridas y escarpadas cubiertas de sabana seca se encuentran con franjas de bosque monzónico y playas de arena que van desde el blanco prístino hasta el rosa volcánico. Este terreno, a primera vista inhóspito, es el escenario perfecto para la supervivencia de especies únicas, adaptadas a condiciones extremas. Pero, seamos honestos, la estrella indiscutible de este parque es el legendario dragón de Komodo, el Varanus komodoensis. Este no es un lagarto cualquiera, es el reptil más grande y pesado del mundo. Los machos adultos pueden alcanzar los 3 metros de longitud y pesar hasta 90 kilogramos, aunque se han reportado ejemplares incluso mayores. Ver a uno de estos gigantes moverse con su andar pausado pero decidido es como retroceder millones de años en el tiempo. Su piel, cubierta de escamas osificadas llamadas osteodermos, actúa como una especie de cota de malla natural, ofreciéndole una protección formidable. Sus garras son largas y afiladas, perfectas para excavar madrigueras o aferrarse a sus presas. Y su cola, musculosa y potente, no solo le sirve de apoyo, sino que puede ser utilizada como un látigo demoledor. ¿Y qué hay de su famosa mordida? Durante mucho tiempo, se pensó que la letalidad de su ataque se debía principalmente a una sopa tóxica de bacterias en su saliva. Si bien es cierto que su boca alberga una impresionante cantidad de microorganismos,
la ciencia más reciente ha revelado un secreto aún más fascinante. Los dragones de Komodo poseen glándulas de veneno. Sí, has oído bien. Entre sus mandíbulas inferiores se encuentran estas glándulas que secretan un veneno complejo. Este veneno contiene toxinas que provocan una rápida bajada de la presión arterial, inducen un shock masivo e impiden la coagulación de la sangre. Así, una vez que el dragón muerde a su presa, aunque ésta logre escapar inicialmente, el veneno comienza su trabajo implacable, debilitándola hasta que el dragón puede localizarla con su increíble sentido del olfato y reclamar su comida. Su lengua bífida, amarilla y constantemente en movimiento, es una herramienta sensorial asombrosa. Con ella, saborea el aire, capturando partículas de olor que luego transfiere al órgano de Jacobson en el paladar. Este sistema le permite detectar carroña o presas vivas a kilómetros de distancia, una habilidad crucial en su entorno. Los dragones de Komodo son depredadores formidables en su ecosistema. Su dieta es variada e incluye desde pequeños roedores y aves hasta grandes mamíferos como ciervos de Timor, jabalíes e incluso búfalos de agua. Son cazadores pacientes, a menudo emboscando a sus presas cerca de senderos o pozos de agua. Pueden pasar horas inmóviles, esperando el momento perfecto para lanzar un ataque fulminante. Y cuando se alimentan, son capaces de consumir hasta el 80% de su propio peso corporal en una sola comida, una hazaña metabólica increíble. La reproducción de estos gigantes también es digna de mención. Las hembras suelen poner entre 15 y 30 huevos en nidos excavados en el suelo o en montículos de tierra abandonados por otros animales. Curiosamente, las hembras de dragón de Komodo también pueden reproducirse por partenogénesis, un proceso por el cual un óvulo no fertilizado puede desarrollarse hasta convertirse en un embrión viable, generalmente produciendo descendencia masculina. Este fenómeno, aunque raro, puede ser una estrategia de supervivencia en poblaciones aisladas donde los machos son escasos. Tras unos 7 u 8 meses de incubación, las crías emergen, diminutas y vulnerables. Instintivamente, trepan a los árboles para escapar de los depredadores, incluyendo otros dragones de Komodo adultos, que no dudarían en canibalizarlos. Pasan sus primeros años en este refugio arbóreo, alimentándose de insectos, pequeños lagartos y aves, hasta que son lo suficientemente grandes y fuertes para competir en el suelo. Pero el Parque Nacional de Komodo no es solo el reino del dragón. Es un tesoro de biodiversidad que se extiende mucho más allá de sus costas. Las aguas que rodean estas islas son parte del Triángulo de Coral, una de las áreas con mayor diversidad marina del planeta. Imagina arrecifes de coral vibrantes, jardines submarinos que albergan más de 1000 especies de peces tropicales, desde el pez payaso más pequeño hasta el imponente mero gigante. Aquí, las corrientes oceánicas del Índico y el Pacífico convergen, creando un caldo de nutrientes que sustenta una cadena alimenticia increíblemente rica. Es un paraíso para los buceadores y amantes del snorkel, que pueden encontrarse cara a cara con majestuosas mantarrayas, algunas con envergaduras de hasta 7 metros, que parecen volar elegantemente a través del agua. También es común avistar diversas especies de tiburones, como los tiburones de arrecife de punta blanca y punta negra, e incluso el esquivo tiburón bambú. Delfines juguetones suelen acompañar a las embarcaciones, y con suerte, se pueden observar dugongos pastando en praderas marinas o alguna de las 5 especies de tortugas marinas que frecuentan estas aguas para anidar o alimentarse. En tierra firme, además del dragón, la fauna es igualmente fascinante. Jabalíes salvajes, macacos de cola larga y la civeta de palma asiática también comparten este hábitat. El parque es hogar de una notable avifauna, incluyendo cacatúas de cresta de azufre, el megápodo de Reinbart, un ave que utiliza el calor geotérmico o la descomposición de materia orgánica para incubar sus huevos, y numerosas especies de aves canoras y rapaces. Incluso existen varias especies de serpientes, algunas de ellas venenosas, como la víbora de Russell, que añaden otra capa de complejidad a este ecosistema. La flora del parque es una lección de adaptación. En las zonas más secas predominan las palmeras de lontar, cuyas hojas han tenido múltiples usos, y pastos resistentes a la sequía. En áreas con más humedad, se desarrollan bosques monzónicos con una mayor diversidad de árboles y plantas. Una de las particularidades de Padar, otra de las islas principales, son sus famosas playas de 3 colores, blanca,
negra y rosa, esta última teñida por fragmentos de coral rojo pulverizados. La conservación del Parque Nacional de Komodo es un desafío constante y vital. La presión del turismo, aunque fuente de ingresos, debe ser gestionada cuidadosamente para minimizar el impacto en el delicado equilibrio natural. El cambio climático global también representa una amenaza, con el potencial de alterar los patrones de lluvia, aumentar la temperatura del mar y afectar sus niveles de agua, lo que podría impactar tanto a los ecosistemas terrestres como a los marinos. La protección de las poblaciones de presas del dragón de Komodo es crucial para la supervivencia del propio dragón. Por ello, los esfuerzos de conservación se centran en la investigación científica, el monitoreo de poblaciones, la lucha contra la pesca ilegal y la educación ambiental. El Parque Nacional de Komodo es, en esencia, una cápsula del tiempo viviente. Nos ofrece una ventana a un mundo donde las fuerzas de la naturaleza aún dictan las reglas, donde la evolución ha producido criaturas verdaderamente extraordinarias. Es un recordatorio de la increíble diversidad biológica que nuestro mundo alberga y de la urgente necesidad de proteger estos tesoros para las futuras generaciones. Desde el reptil más imponente hasta el coral más diminuto, cada organismo juega un papel en este intrincado tapiz de vida. Así que la próxima vez que pienses en los confines más salvajes y maravillosos de la Tierra, recuerda el Parque Nacional de Komodo. Un lugar donde los dragones son reales, los océanos bullen de color y la aventura de la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Un testimonio de la resiliencia y la belleza indómita de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos. Hoy, dirigimos nuestra mirada a un icono geográfico verdaderamente único, una montaña que desafía las formas convencionales con su cima increíblemente plana, dominando el horizonte de una de las ciudades más bellas del mundo. No es una montaña cualquiera, es un testamento de eras geológicas pasadas y un santuario de biodiversidad excepcional. Prepárense para un viaje a Sudáfrica, porque hoy desvelamos los secretos de la magnífica Montaña de la Mesa. Ubicada en el extremo norte de la península del Cabo, la Montaña de la Mesa no está sola, forma parte de una cadena montañosa que incluye picos adyacentes como Devil's Peak, Pico del Diablo, y Lion's Head, Cabeza de León, todos ellos componentes del Parque Nacional Montaña de la Mesa. Pero hoy, nos centraremos en la estrella principal y en los procesos naturales que la convirtieron en la maravilla que es. Para entender la Montaña de la Mesa, debemos hacer un viaje en el tiempo, un viaje de cientos de millones de años. Su historia geológica es fascinante y mucho más antigua de lo que podríamos imaginar. De hecho, las rocas que forman esta montaña son hasta 6 veces más antiguas que las del Himalaya. Todo comienza en la base. La capa más profunda y antigua es granito, formado hace más de 540 millones de años a partir de roca fundida enfriada lentamente bajo la superficie terrestre. Sobre este cimiento de granito, encontramos una capa de esquisto de Malmesbury, una roca metamórfica más blanda, que originalmente eran sedimentos depositados en un mar antiguo. Pero la estrella del espectáculo geológico es la capa superior, la que forma la icónica mesa, la arenisca del grupo de la Montaña de la Mesa. Esta capa masiva, de cientos de metros de espesor, se formó a partir de arena depositada en un vasto mar interior o en planicies aluviales hace entre 500 y 400 millones de años. Imaginen las fuerzas involucradas. Durante millones de años, capas y capas de arena se acumularon, se compactaron y se cementaron hasta formar la dura roca arenisca que vemos hoy. Entonces, ¿cómo pasamos de capas de roca horizontales bajo el mar a una montaña elevada? La respuesta está en la tectónica de placas y el levantamiento. Fuerzas geológicas inmensas empujaron estas capas hacia arriba, elevando la región muy por encima del nivel del mar. Y aquí viene la clave de su forma plana, la erosión diferencial. Una vez expuestas a los elementos, viento, lluvia, hielo en eras pasadas, las diferentes capas de roca comenzaron a desgastarse a ritmos distintos. La capa superior de arenisca es extremadamente dura y resistente a la erosión. Actuó como una especie de tapa protectora para las capas inferiores más blandas, como el esquisto. Mientras que las áreas circundantes, sin esta capa protectora de arenisca o donde era más delgada, se erosionaron mucho más rápidamente. El macizo principal de la Montaña de la Mesa resistió, dejando atrás sus acantilados escarpados y su característica cima plana.
Es un ejemplo espectacular de cómo la dureza de las rocas dicta la forma del paisaje a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Esa cima plana, o meseta, no es solo una curiosidad visual, es el resultado directo de esa resistente capa de arenisca. Mide aproximadamente 3 kilómetros de ancho y presenta un paisaje rocoso único, salpicado de vegetación especializada. El punto más alto de la montaña está en un punto llamado McLear's Beacon, marcado por un cairn, montículo de piedras, artificial, alcanzando los 1086 metros sobre el nivel del mar. Pero hay otro fenómeno famoso asociado directamente con esta cima plana: el mantel de la mesa, tablecloth. No es una tela real, sino una formación de nubes espectacular. Este fenómeno ocurre con frecuencia, especialmente durante los meses de verano, cuando un viento del sureste, conocido localmente como el Cape Doctor, sopla desde el océano. Esta nube se aferra a la cima de la montaña, derramándose a menudo por los bordes como si fuera un mantel blanco y espeso cubriendo la mesa de piedra. Es un espectáculo dinámico y hermoso, que cambia constantemente con la fuerza del viento y la humedad del aire. A veces es una fina capa, otras veces una densa cascada de nubes. Pura meteorología en acción. Si la geología de la montaña de la Mesa es antigua y grandiosa, su biodiversidad es igualmente impresionante, quizás incluso más. La montaña y la península del Cabo son el corazón del reino floral del Cabo, el más pequeño de los 6 reinos florales del mundo, pero, increíblemente, el más rico en términos de diversidad de especies por unidad de área. La vegetación dominante aquí es el fynbos, un tipo único de matorral adaptado a los suelos pobres en nutrientes y a los incendios periódicos que son una parte natural del ecosistema. Prepárense para estas cifras. Solo en la montaña de la Mesa se encuentran alrededor de 2.200 especies de plantas diferentes. Eso es más especies de plantas que las que existen en todo el Reino Unido. Y muchas de ellas, alrededor del 70%, son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es un verdadero laboratorio viviente de la evolución vegetal. Estas plantas han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir. Tienen raíces especializadas para extraer los escasos nutrientes de los suelos arenosos y ácidos. La diversidad de formas, tamaños y estrategias de supervivencia es simplemente apabullante. Es un punto caliente de biodiversidad reconocido a nivel mundial, un tesoro natural de valor incalculable. La montaña de la Mesa no solo es un gigante de piedra y un jardín botánico, también juega un papel crucial en el suministro de agua de la región. Actúa como una torre de agua natural. La frecuente cubierta de nubes, el famoso mantel, no solo es un espectáculo visual, sino que también deposita una cantidad significativa de humedad en la vegetación a través de la condensación y el goteo de niebla. Esta agua es absorbida por las plantas y eventualmente se filtra hacia arroyos y acuíferos subterráneos, contribuyendo al suministro de agua dulce. Además del fenómeno del mantel, la montaña influye en los patrones climáticos locales de otras maneras, creando microclimas en sus diferentes laderas y afectando la dirección y velocidad del viento en sus alrededores. Y aunque la fama de la montaña de la Mesa reside principalmente en su geología y flora, también alberga una fauna interesante adaptada a este entorno único. El animal más emblemático es probablemente el dasi, o irax de roca. Estos pequeños mamíferos de aspecto robusto, sorprendentemente emparentados lejanamente con los elefantes, son expertos escaladores y a menudo se les ve tomando el sol en las rocas. También hay una variedad de reptiles, como lagartos y tortugas terrestres, así como anfibios, incluyendo algunas especies de ranas endémicas que dependen de los arroyos de montaña. El cielo sobre la montaña es patrullado por aves rapaces como el águila berró y halcones peregrinos, mientras que aves más pequeñas como el nectarínido de pecho naranja, Orange-breasted sunbird, revolotean entre las flores del fynbos, jugando un papel importante en la polinización. Una rica variedad de insectos, muchos también endémicos, completa este intrincado ecosistema. Desde sus cimientos de granito formados hace más de 500 millones de años, hasta la resistente arenisca que le da su icónica cima plana. Desde el mágico mantel de nubes creado por la danza del viento y la humedad, hasta ser el corazón del increíblemente diverso reino floral del Cabo y su exclusivo fynbos.
La montaña de la Mesa es mucho más que una simple montaña. Es un monumento geológico que narra la historia profunda de nuestro planeta. Es un santuario botánico que alberga una concentración de vida vegetal única en el mundo. Es una torre de agua natural y un regulador climático local. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza esculpida por las fuerzas naturales a lo largo de eones. Un gigante silencioso que vigila la costa atlántica, recordándonos la majestuosidad y la complejidad del mundo natural. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de la montaña de la Mesa. ¿Qué aspecto les ha parecido más? Hoy nos embarcamos en un viaje hacia uno de los monumentos naturales más imponentes y enigmáticos de Colombia, un coloso de piedra que se alza desafiante hacia el cielo, guardián de historias geológicas que se remontan a millones de años. Estamos hablando, por supuesto, de la Piedra del Peñol, también conocida como el Peñón de Guatapé. ¿Cómo una roca de semejante magnitud pudo surgir en medio de un paisaje de verdes montañas y aguas serenas? ¿Qué secretos esconde su composición y qué fuerzas naturales la esculpieron hasta convertirla en el monolito que hoy admiramos? Prepárense, porque en los próximos minutos desentrañaremos los misterios naturales de esta maravilla geológica, explorando su origen, su composición única y el sorprendente ecosistema que alberga. Acompáñenos en esta aventura vertical hacia el corazón de la Piedra del Peñol. La Piedra del Peñol no es una roca cualquiera que simplemente rodó hasta su ubicación actual. No, su origen es mucho más profundo y fascinante. Se trata de un batolito, una enorme masa de roca ígnea intrusiva. Imaginen una inmensa burbuja de magma, roca fundida proveniente de las profundidades de la Tierra, que ascendió lentamente pero nunca llegó a la superficie para convertirse en un volcán. En lugar de ello, se enfrió y solidificó a kilómetros bajo tierra, a lo largo de incontables eras. Este proceso de enfriamiento fue crucial. Al ser lento, permitió la formación de cristales grandes y bien definidos, otorgándole a la roca una estructura increíblemente resistente. Pero, si se formó bajo tierra, ¿cómo es que hoy se eleva a más de 220 metros sobre el terreno circundante? Aquí entra en juego la paciencia implacable de la naturaleza y el poder de la erosión. Durante millones de años, las rocas más blandas que rodeaban este núcleo de granito endurecido fueron desgastadas por la lluvia, el viento y los cambios de temperatura. Piensen en ello como una gigantesca escultura natural, donde el artista es el tiempo y sus herramientas son los elementos. Lo que quedó, resistiendo el embate de los eones, es este impresionante monolito, un testamento a la durabilidad de su composición. Es, en esencia, el corazón expuesto de una antigua cámara magmática. Ahora, hablemos de la composición de este gigante. ¿De qué está hecha exactamente la Piedra del Peñol? Predominantemente, es una roca granítica, específicamente una granodiorita o cuarzodiorita. Estos nombres pueden sonar técnicos, pero describen una mezcla fascinante de minerales que le confieren sus características únicas. Los principales componentes son el cuarzo, el feldespato y la mica. El cuarzo, uno de los minerales más duros de la Tierra, le otorga a la piedra su increíble resistencia a la erosión. Es el responsable de que, mientras otras formaciones rocosas a su alrededor sucumbían al desgaste, el peñol se mantuviera firme. El feldespato, por su parte, es el mineral más abundante en la corteza terrestre y contribuye al color y la textura general de la roca, usualmente en tonos grises claros o blanquecinos, aunque a veces con matices rosados o amarillentos dependiendo de las impurezas. Y luego tenemos la mica, esos pequeños cristales brillantes que a menudo podemos ver destellando bajo la luz del sol. Aunque menos abundante, la mica añade ese toque de brillo y también influye en cómo la roca puede fracturarse bajo presión extrema. La textura de la roca es masiva y de grano grueso, lo que significa que los cristales individuales son visibles a simple vista. Esta estructura compacta y la fuerte unión entre sus cristales minerales son la clave de su longevidad y su capacidad para soportar las fuerzas verticales que la mantienen erguida. Es una verdadera fortaleza natural, construida átomo por átomo en las profundidades terrestres. Si observamos de cerca sus paredes, podemos notar vetas y diques de otros minerales, como la aplita, que son como cicatrices o venas que cuentan historias de posteriores intrusiones de magma o fluidos hidrotermales que se abrieron paso a través de la roca ya solidificada. Cada una de estas características es una pista sobre los complejos procesos geológicos que la formaron.
Podríamos pensar que una roca tan imponente y aparentemente austera sería un desierto de vida, pero la Piedra del Peñol nos sorprende una vez más. En sus grietas, fisuras y superficies se aferra un ecosistema resiliente y especializado, adaptado a condiciones extremas. La vida siempre encuentra un camino, ¿no es así? Uno de los habitantes vegetales más notables son las bromelias. Estas plantas son epífitas, lo que significa que crecen sobre otras plantas o, en este caso, sobre la roca. Han desarrollado adaptaciones asombrosas para sobrevivir en este entorno vertical. Sus hojas forman una especie de tanque en el centro que recolecta agua de lluvia y materia orgánica, creando un microhábitat para insectos y pequeños anfibios. Imaginen estos pequeños oasis de vida suspendidos en la pared de roca, desafiando la gravedad. Además de las bromelias, encontramos líquenes y musgos. Los líquenes son organismos fascinantes, una simbiosis entre un hongo y un alga. Son pioneros en la colonización de rocas desnudas, contribuyendo lentamente a la formación de suelo al descomponer la superficie de la piedra. Los musgos, por su parte, prosperan en las zonas más húmedas y sombreadas, creando alfombras verdes que contrastan con el gris de la roca. Estas pequeñas comunidades vegetales no solo añaden belleza al monolito, sino que también juegan un papel crucial en la retención de humedad y en la creación de nichos para otras formas de vida, como insectos, arañas e incluso pequeños reptiles que encuentran refugio y alimento en este jardín vertical. Es un ecosistema en miniatura, un testimonio de la tenacidad de la vida. Finalmente, consideremos la Piedra del Peñol no solo como una formación geológica, sino como una escultura monumental tallada por el tiempo y los elementos. Su presencia dominante en el paisaje es el resultado de millones de años de un proceso llamado erosión diferencial. Esto significa simplemente que las rocas no se desgastan todas al mismo ritmo. Como mencionamos, la composición granítica del peñol es excepcionalmente dura. Las rocas circundantes, formadas por materiales más blandos y menos resistentes, fueron erosionadas y transportadas por el agua y el viento, dejando al descubierto este núcleo indestructible. El resultado es lo que los geólogos llaman un inselberg, o monte-isla, una colina rocosa aislada o una pequeña montaña que se eleva abruptamente desde una llanura o un área de relieve suave. La Piedra del Peñol es un ejemplo espectacular de este fenómeno. Su forma redondeada y sus paredes casi verticales son producto del tipo de fracturación y exfoliación que sufre el granito bajo la influencia de los cambios de temperatura y la acción del agua que se filtra en sus grietas y se congela, expandiéndose y desprendiendo lajas de roca. Las famosas grietas que recorren su superficie, una de las cuales fue aprovechada para construir la escalera que permite ascender a su cima, son también parte de su historia geológica. Estas fracturas naturales son puntos de debilidad que, con el tiempo, podrían conducir a desprendimientos, pero también son caminos para el agua y para la vida. Desde su cumbre, la vista del embalse de Guatapé, con su laberinto de islas verdes y aguas azules, es sobrecogedora. Pero es importante recordar que este paisaje también es producto de la geología. El embalse ocupa valles que fueron excavados por antiguos ríos, siguiendo probablemente fallas y zonas de roca menos resistente. Así, la Piedra del Peñol se erige no solo como un destino turístico, sino como una clase magistral de geología al aire libre. Nos cuenta una historia de fuego y presión, de enfriamiento lento y cristalización, de la paciencia infinita de la erosión y de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y prosperar incluso en los entornos más inhóspitos. Y así concluimos nuestro fascinante recorrido por las maravillas naturales de la Piedra del Peñol. Hemos viajado millones de años en el tiempo para entender su origen magmático, hemos analizado la fortaleza de su composición granítica, hemos descubierto el sorprendente ecosistema que se aferra a sus paredes y hemos admirado cómo las fuerzas de la naturaleza la esculpieron hasta convertirla en el icónico inselberg que es hoy. Este gigante de roca es mucho más que una simple elevación en el terreno, es un archivo geológico, un santuario de vida adaptada y un recordatorio del poder y la majestuosidad de los procesos naturales que han moldeado nuestro mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como... Nos dirigimos a un rincón de Europa que parece sacado de un cuento de hadas geológico, las Dolomitas, en Italia. Estas no son montañas comunes, son gigantes pálidos y murallas dentadas que se elevan hacia el cielo con una belleza casi irreal.
Prepárense para descubrir cómo un antiguo mar tropical dio origen a estas moles de piedra, qué secretos esconden sus rocas y por qué su resplandor al atardecer ha cautivado a naturalistas y exploradores durante siglos. ¿Listos para desentrañar la épica historia de las Dolomitas? Comenzamos. Las Dolomitas, también conocidas como los Monti Pallidi o Montañas Pálidas, forman una cadena montañosa distintiva en los Alpes orientales italianos. Su singularidad es tan sobrecogedora que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por su belleza paisajística excepcional, sino también por su importancia geológica y geomorfológica. Cuando uno las contempla, es imposible no preguntarse cómo surgieron estas estructuras colosales, con sus paredes verticales casi lisas y sus cimas afiladas que parecen desafiar la gravedad. La respuesta, como suele ocurrir en geología, nos lleva a un viaje de millones de años. Viajemos atrás en el tiempo, unos 250 millones de años, al período Triásico. Imaginen un mundo muy diferente al actual. Donde hoy se alzan estas imponentes cumbres, existía un mar cálido y poco profundo, similar a los actuales mares tropicales del Caribe o del Indo-Pacífico. En este mar la vida bullía. Arrecifes de coral, algas calcáreas, esponjas y una miríada de organismos marinos con conchas y esqueletos de carbonato de calcio prosperaban, construyendo lentamente enormes plataformas y atolones. Durante millones de años, estos organismos vivieron, murieron, y sus restos calcáreos se acumularon capa sobre capa, formando espesos depósitos de lo que originalmente era piedra caliza. Pero, ¿cómo esta caliza se transformó en la dolomita que da nombre y carácter a estas montañas? Aquí entra en juego un proceso geoquímico maravilloso conocido como dolomitización. Se cree que, tras la deposición de estos sedimentos calcáreos, aguas ricas en magnesio percolaron a través de ellos. El magnesio, en condiciones adecuadas de temperatura y presión, comenzó a reemplazar parte del calcio en la estructura cristalina del carbonato de calcio. Este intercambio iónico transformó la caliza en dolomita. Este proceso no solo cambió la composición química de la roca, sino también sus propiedades físicas, haciéndola, en muchos casos, más dura, más porosa y con una estructura cristalina diferente, lo que influye en cómo se erosiona y fractura. Así que tenemos estas enormes masas de roca dolomítica y caliza formadas en el fondo de un mar ancestral. Pero, ¿cómo llegaron a elevarse miles de metros sobre el nivel del mar actual? La respuesta está en la tectónica de placas. Hace decenas de millones de años, la placa africana comenzó a colisionar con la placa euroasiática. Este empuje monumental, conocido como la orogenia alpina, fue el motor que plegó, fracturó y levantó vastas extensiones de la corteza terrestre, dando origen a la cadena montañosa de los Alpes, incluidas las Dolomitas. Las antiguas plataformas carbonatadas, que habían permanecido sumergidas o a baja altitud durante millones de años, fueron empujadas hacia arriba, emergiendo del mar y comenzando su ascenso para convertirse en las cumbres que hoy admiramos. Una vez expuestas a los elementos, estas rocas comenzaron a ser esculpidas por una legión de artistas naturales. Durante las glaciaciones del Pleistoceno, inmensos glaciares cubrieron la región. Estos ríos de hielo, con su formidable poder erosivo, excavaron profundos valles en forma de U. Crearon circos glaciares, esas depresiones en forma de anfiteatro en las cabeceras de los valles, y dejaron tras de sí morrenas, que son acumulaciones de rocas y sedimentos transportados por el hielo. La acción de los glaciares fue fundamental para definir la escala y la forma general del paisaje dolomítico. Pero la escultura no terminó con el retroceso de los grandes glaciares. El agua, en sus múltiples formas, continuó y continúa su labor. La lluvia, ligeramente ácida, disuelve lentamente la roca carbonatada, un proceso conocido como karstificación. Esto da lugar a la formación de cuevas, dolinas, cañones y otras formas kársticas, tanto en la superficie como en el subsuelo. El ciclo de hielo y deshielo también es un poderoso agente erosivo. El agua se filtra en las grietas de la roca, se congela, se expande y ejerce una presión que puede fracturar y desprender fragmentos de roca, desde pequeños guijarros hasta enormes bloques. Este proceso, llamado gelifracción, es en gran parte responsable de las paredes verticales, las agujas afiladas y los vastos depósitos de derrubios o pedreras que se acumulan al pie de las montañas. El viento también contribuye, aunque en menor medida, a la erosión y al transporte de partículas finas.
Una de las características más mágicas y distintivas de las Dolomitas es un fenómeno conocido como enrosadira. Al amanecer y, especialmente al atardecer, las pálidas paredes de dolomita se tiñen de una increíble gama de colores que van desde el rosa pálido y el naranja hasta el rojo intenso y el violeta. Este espectáculo natural no es una ilusión óptica caprichosa, sino el resultado de la composición de la roca y las propiedades de la luz solar. La dolomita, rica en carbonato de calcio y magnesio, refleja la luz de una manera particular. Cuando el sol está bajo en el horizonte, la luz atraviesa una mayor porción de la atmósfera, dispersando las longitudes de onda azules y permitiendo que las longitudes de onda rojas y anaranjadas lleguen a las montañas, iluminándolas con este resplandor cálido y efímero. Es un momento de pura belleza que subraya la conexión entre la geología y la atmósfera. A pesar de la aparente esterilidad de sus altas cumbres rocosas, las Dolomitas albergan una sorprendente diversidad de flora y fauna, cada una adaptada a las duras condiciones alpinas. A medida que se asciende, los bosques de coníferas como pinos, abetos y alerces dan paso a praderas alpinas y, finalmente, a las zonas de rocas y pedregales. En estos entornos crecen plantas especializadas, muchas de ellas endemismos, es decir, que solo se encuentran en esta región. Podemos encontrar la amapola alpina de Raetia, con sus delicadas flores amarillas, diversas especies de saxífragas que se aferran a las grietas, y el famoso Edelweiss, símbolo de las montañas. Estas plantas suelen ser de bajo crecimiento para resistir los fuertes vientos, tener raíces profundas y sistemas para conservar el agua y protegerse de la intensa radiación solar. La fauna también es notable. En las escarpadas laderas es posible observar al ágil rebeco o gamuza y, con suerte, al más esquivo íbice alpino, recuperado tras estar al borde de la extinción. Las marmotas, con sus característicos silbidos, son habitantes comunes de las praderas alpinas, donde excavan complejas madrigueras para hibernar durante el largo invierno. En los cielos, el águila real patrulla en busca de presas, y aves como el lagópodo alpino y el treparriscos están perfectamente adaptadas a la vida en las alturas, el primero cambiando su plumaje para camuflarse con la nieve, y el segundo escalando paredes rocosas casi verticales en busca de insectos. Las Dolomitas son, en esencia, un libro abierto de historia geológica. Desde su nacimiento en un mar tropical somero, pasando por su transformación química y su dramático levantamiento, hasta la incesante escultura por parte del hielo, el agua y el viento. Cada pico, cada valle, cada estrato de roca cuenta una parte de esta increíble saga. Son un laboratorio natural para estudiar la formación de montañas, la dinámica de los glaciares, los procesos kársticos y la adaptación de la vida a ambientes extremos. Contemplar estas montañas es más que admirar un paisaje. Es conectar con las fuerzas profundas y los inmensos lapsos de tiempo que han dado forma a nuestro mundo. La quietud aparente de estas moles de piedra es engañosa. Son estructuras dinámicas, en constante, aunque lenta, transformación. Las Dolomitas van más allá del descubrimiento de un mineral. Nos abrió una ventana a un mundo de procesos naturales de una belleza y complejidad asombrosas. Esperamos que este viaje, a través del tiempo y la piedra de las Dolomitas, los haya maravillado tanto como a nosotros. Son un testimonio perdurable de la increíble capacidad de la naturaleza para crear estructuras de una majestuosidad sobrecogedora a partir de los elementos más fundamentales. Gracias por acompañarnos